Vamos a continuar nuestro estudio hoy en este libro. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 3 al 10. Y vamos a estudiar los versículos 7 al 9. Estamos leyendo los versículos alrededor de nuestro pasaje para entender el contexto. El contexto es muy importante cuando estudiamos la Biblia, porque hay una corriente de pensamiento allí en el contexto y no podemos sacar un versículo fuera del significado de los versículos que están alrededor de él. Tres al 10. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y bueno, aquí para continuar, lo que estamos diciendo es que todos los hijos de Dios están en el proceso de purificarse, de ser santificados, de crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, de ser limpiados más y más de sus pecados, de crecer en la santidad, en la semejanza de su Señor Jesucristo. Y no solamente estamos en el proceso de ser limpiados progresivamente y continuamente de nuestros pecados, sino también el apóstol Juan aquí en este texto está diciendo que cuando fuimos salvados por la gracia de Dios, fuimos salvados de nuestros pecados. Que el Señor, cuando Él nos salvó, Él rompió las cadenas del pecado sobre nuestras vidas. Él nos libró. Él nos dio nueva vida, y con esa nueva vida vino una nueva manera de vivir. Y ya no estamos bajo el poder del pecado, la esclavitud al pecado. No somos esclavos al pecado si estamos en el Señor Jesucristo. Somos esclavos a la justicia de Dios, a la justicia y santidad, dice Romanos 6. Entonces Él, cuando nos salvó, Él rompió esa fortaleza, o derrotó esa fortaleza del pecado en nuestros corazones, nos santificó y fuimos apartados del pecado, fuimos apartados de maldad, fuimos apartados de este mundo y del servicio a este mundo para ser santificado y dedicado a lo que es justo, lo que es de Dios, lo que enseña la palabra de Dios, al servicio de nuestro Señor. Pero aunque fuimos
santificados una vez con una santificación posicional así, apartados, y el dominio del pecado fue quitado sobre nosotros. Todavía en este mundo estamos batallando contra el pecado. Y la diferencia es que antes el pecado reinaba sobre nosotros, pero ahora en Cristo nosotros tenemos poder para vencer esos pecados. Y vamos a vencerlos. Como en la práctica de nuestras vidas, lo que hacemos regularmente, estamos venciendo el pecado. Porque somos hijos de Dios. Y Él empieza aquí en el versículo 7. Y Él dice, hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. Que nadie les engañe acerca de estas cosas, acerca de las cuales el apóstol Juan está escribiendo aquí. Porque muchos tratarán de engañarles. Muchos aún en el día de hoy, en este mundo, muchos de los que profesan ser cristianos están tratando de engañarnos acerca de lo que Juan está diciendo aquí en este libro. Están diciendo que es posible, muchas personas tratando de engañarnos, están diciendo que es posible vivir continuamente en el pecado, continuamente bajo el control y el dominio del pecado y todavía ser hijo de Dios. Ellos dicen, por ejemplo, pues Dios conoce mi corazón. Pues es verdad, Dios conoce su corazón. Pero si todo el fruto de sus vidas es continuamente pecado, rebelión, desobediencia, entonces lo que está en sus corazones es el pecado. Porque si alguien está viviendo en un pecado, en la fornicación, por ejemplo, ¿por qué están cometiendo siempre, viviendo en ese pecado? Porque el deseo por ese pecado está en su corazón. ¿Verdad? Dios conoce tu corazón. Pero Él sabe también que si estás viviendo continuamente en el pecado, que quieres el pecado en tu corazón. Si no fuera así, entonces harías algo diferente. Creerías en el Señor, te arrepentirías de tus pecados. Que nadie les engañe, Juan está diciendo. El que hace justicia es justo, como Él, como Cristo es justo. Dice aquí, en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 5, tenemos un pasaje allí. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia, exhortándolos que guarden los mandamientos de Dios, que no pequen contra el Señor. Y dice en los versículos 1 al 6, Efesios 5, 1 al 6. Y él dice aquí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Imitadores de Dios, él dijo, debemos imitar a Dios en lo que hacemos. Imitar el amor de Dios, imitar la bondad de Dios, imitar la santidad de Dios. Debemos andar en la santidad, debemos querer reflejar
reflejar la luz de Dios en nuestras vidas. Y no podemos hacer eso si estamos viviendo en las tinieblas. Y él dice, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Diciendo que somos santos, si estamos en el Señor, si creemos en el Señor, si somos hijos de Dios, somos santos. Ni debemos de nombrar esas cosas entre nosotros en el sentido de cometerlos o pensar en cometerlos. También versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe. Aquí son las mismas palabras que dijo al apóstol Juan, que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Son hijos de desobediencia. Obedecen al diablo, no obedecen a Dios. Por eso dice que son hijos de desobediencia. Sus vidas son caracterizadas por la desobediencia a Dios continuamente. Y él dijo que nadie os engañe con palabras vanas, y muchos están tratando de hacer eso en el día de hoy. Hay el decisionismo en la iglesia cristiana en el día de hoy. El decisionismo, ¿qué es eso? Pues es la idea o los pensamientos de que la salvación sea por hacer una decisión. Que tú puedes ser salvo por hacer una decisión. Si solamente pides que Cristo entre en tu corazón, serás salvo. Y que no importa cómo vives después. Que tienes una fe verdadera en tu corazón, creyendo en el Señor para ser salvo, porque ya dijiste una oración, ya hiciste una decisión de seguir a Cristo. Bueno, no somos salvos por una decisión que hagamos. La salvación en la iglesia en el día de hoy hemos casi perdido la doctrina de la regeneración, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la obra de Dios, es por el poder del Espíritu Santo, es Dios transformándonos, haciéndonos nuevas criaturas delante de Él. Es su obra, es la obra de Dios. Alguien puede orar sin ser salvo, como dije la semana pasada. Alguien puede hacer una decisión, alguien puede hacer un montón de decisiones y no ser salvo. Dios quiere que tú te arrepientas y que creas en su Hijo con todo tu corazón. Una fe verdadera es la única cosa que puede salvar el alma. La decisión de tu mente no te puede salvar. La profesión de fe que hacemos cuando decimos, pues, creo en Cristo. Bueno, si esa profesión de fe viene solo y no viene con una fe verdadera en el corazón, no te salvará. Y el decisionismo así es como una plaga que se ha esparcido a través de todo el cristianismo, lo que dice ser el cristianismo en el día de hoy. Pero no es verdad. En nuestro texto aquí el apóstol Juan dice que si hemos nacido de Dios no podemos practicar el pecado. En otras palabras,
Cuando hemos nacido de Dios, no es por hacer una decisión y todavía vivir de la misma manera, es ser transformado por el poder de Dios. El Espíritu Santo entra en nuestros corazones y produce en nosotros nuevos anhelos, nuevos deseos, todo es hecho nuevo. Y dice aquí que por estos pecados y pecados semejantes viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, sobre los que están viviendo en estos pecados. No podemos confiar en la profesión de fe que hicimos en el pasado si no estamos viviendo según las Santas Escrituras. Si no estamos viviendo en la manera en la que el Señor dice que debemos de vivir. Viene la ira de Dios. Esto aquí es algo muy serio. La santa ira de Dios contra el pecado. Esto aquí es vida o muerte. No podemos ser tibios delante de Dios. O estamos dentro del reino de Dios o estamos fuera. Y no hay ninguna excusa. No hay ninguna excusa. La ira de Dios será revelada contra el pecado. Estoy aquí este día para decir que ustedes huyan de la ira venidera. Vendrá el día de juicio. La ira de Dios, Sodoma y Gomorra, ciudades o pueblos que fueron completamente destruidos por el pecado. Destruidos. Si queremos saber lo que Dios piensa sobre el pecado, solamente tenemos que ver Sodoma y Gomorra. También el mundo en los días de Noé. ¿Qué hizo Dios con el mundo? Él inundó el mundo entero. Muchas veces hablamos de la inundación de Noé en los días de Noé y hablamos de la barca. Hablamos de los animales, hablamos del arco iris en el cielo y usamos esa historia como una historia bonita para decir a los niños. No es una historia muy bonita, es una historia de la ira de Dios, del enojo de Dios contra el pecado. Dios destruyó a todos los habitantes de la tierra, menos Noé y los de su familia. Él destruyó a los hombres, destruyó a las mujeres, destruyó a los niños, aún los bebés, en su ira contra el pecado. Estamos tratando aquí con un Dios santo, un Dios justo, un Dios que absolutamente aborrece el pecado. No podemos jugar con Dios. La religión no es un juego. Cristo no es un juego. Son cosas muy serias. Y necesitamos dedicarnos a seguir al Señor por vida o por muerte con todos nuestros corazones, a luchar contra el pecado, a batallar contra el pecado, a derrotar todo el pecado de nuestras vidas. A esforzarnos a entrar por la puerta estrecha. Jesús dijo que muchos van a procurar entrar y no podrán. Venimos a reuniones, hablamos acerca de Dios, pero ¿estamos realmente obedeciendo la palabra de Dios? Es otra cosa. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra, humildes bajo su palabra, confiando en Él con una fe como un niño. Como un niño. Es tan sencillo
someternos a Él y confiar en Él como un niño a su Padre. Este pasaje de 1 de Juan que estamos estudiando es algo muy serio. Es algo muy serio. Él está dándonos una prueba aquí. Si pasamos la prueba, si esto es verdad acerca de nosotros en el sentido de que no practicamos el pecado por la gracia de Dios, por la fe en el Hijo de Dios, entonces podemos tener confianza delante de Dios. Podemos tener esa confianza. Podemos saber que Él es nuestro Padre amado, que Él nos ama, que estamos bajo su misericordia ahorita en vez de su ira. En el libro de Juan, en el primer capítulo allá, en los versículos 12 al 13. Son unos versículos muy conocidos. Vamos a leer 11 al 13 del primer capítulo del libro de Juan. Dice ahí, está hablando aquí acerca del Señor Jesucristo, y dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está nuestra esperanza. Aquí, si recibimos al Señor Jesucristo, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice aquí, 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuál es el tema de este versículo? Es el nuevo nacimiento, la regeneración, nacer de Dios. Ser engendrado por el Espíritu de Dios. ¿Y qué dice aquí? Que somos engendrados o nacimos de nuevo, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No podemos heredar la vida eterna por medio de nuestros padres. La tradición no puede salvar a nadie. No es por nacer en una familia especial que somos hijos de Dios. También dice, ni de voluntad de carne, no es por nacer físicamente, es nacer espiritualmente de Dios. Ni de voluntad de varón, ¿verdad? Ni de nuestra propia voluntad. ¿Qué quiere decir eso? No es por nuestra decisión. No es por hacer una decisión por Cristo. No es de la voluntad de varón. Es por Dios. El nuevo nacimiento es algo sobrenatural que Dios hace en nuestras almas para transformarnos y darnos nueva vida. Y debido al hecho de que es una obra sobrenatural así, resulta en una transformación total de lo que somos.
Y somos nuevas criaturas cuando Dios nos salva. Nuevas criaturas. Y el resultado de recibir esta nueva vida de Dios es un cambio radical en nuestras vidas. No es solamente dejar de asistir a la iglesia católica para juntarnos con la iglesia cristiana. No es juntarnos con la iglesia cristiana que salva nuestras almas, que nos hace nacer de nuevo. Es nacer del Espíritu de Dios. Y inmediatamente cuando nacemos de nuevo, tenemos un arrepentimiento genuino en nuestros corazones y no queremos seguir en los mismos pecados. Inmediatamente también tenemos una fe para confiar en Cristo, para entregarnos al Señor Jesucristo. Como dijo un predicador, si tú tienes un encuentro con un camión en la carretera, el camión está viajando muy rápidamente en la carretera y tú estás allí en la carretera y se pega, y luego vienes a la reunión y dices, acabo de tener un encuentro con un camión en la carretera, pero parece lo mismo, exactamente lo mismo. No estás dañado, no hay nada, pareces lo mismo. Entonces vamos a decir, pues, no creo que sea posible. Si tuvieras tal encuentro con un camión yendo tan rápidamente en la carretera, tú serías completamente destruido. Diferente, ¿no? Tendrías marcas para mostrarlo. Bueno, lo mismo. Dios es más grande que un camión. Amen. Dios es más poderoso que un camión. Si tienes un encuentro con Dios, tú serías cambiado. Tendrías marcas espirituales en tu alma, frutos para mostrarlo. No es posible que tengas un encuentro con Dios que resulta en la salvación y permanezcas exactamente lo mismo sin ser transformado. Es lo que Juan está diciendo en nuestro texto. Los que han nacido de Dios no practican el pecado, en vez de eso practican la justicia. Y hermanos, esto aquí, muchas veces pensamos así, es solamente no cometer pecados grandes en nuestras vidas. Y si hacemos así, pues seremos muy bien ante Dios. Bueno, la salvación no viene por no pecar. La salvación viene por la gracia de Dios, por la fe en su Hijo y por nacer de Dios. Y el resultado es que no practicamos el pecado. Pero no es en la palabra de Dios lo que Dios demanda de nosotros. No es solamente dejar la práctica del pecado en nuestras vidas. Hay que tener una justicia positiva en nuestras vidas. Una justicia verdadera. Bueno, todos los hijos de Dios tienen una justicia perfecta del Señor Jesucristo por medio de la justificación. Una justicia que nos cubre, que cubre todos nuestros pecados, para que seamos perfectos en el sentido de que no hay condenación por nosotros cuando estamos en Cristo. La penalidad de nuestros pecados pues fui quitada sobre nosotros.
pero tenemos que tener una justicia práctica en nuestras vidas, una justicia verdadera. Tenemos que hacer buenas obras, no para ganar la salvación, pero va a ser el resultado de conocer a Dios. ¿Cómo puedes conocer a Dios sin mostrarlo en tu vida, sin tener buenas obras? Es imposible. Porque Cristo viene para morar, para vivir dentro de ti por medio de su Espíritu Santo. Y Cristo en ti, la esperanza de la gloria, Él está vivo. No puede el buen árbol dar, están en los versículos 16 al 19. Pero cuando Él dice en 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, está diciendo que un hijo de Dios verdadero, que ha sido transformado por el Espíritu de Dios, no puede vivir continuamente en la iniquidad, llevando malos frutos siempre. No puede producir malos frutos en el sentido de, no es la perfección. Los malos frutos en el contexto son los que hacen maldad, iniquidad, los que viven como si no fuera ninguna ley. Un hijo de Dios no puede vivir así. En vez de eso, dice, o Él dice también, ni el árbol malo dar frutos buenos. Uno que no es hijo de Dios, que no ha nacido de Dios, no puede hacer buenas obras que le agradan a Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque esas obras no son santificadas por la sangre de Cristo. Nada de lo que hacemos puede ser agradable al Señor si no es santificado por medio de la sangre. Y alguien que no es hijo de Dios no está cubierto con la sangre de Cristo. No puede hacer nada que glorifica a Dios, que le agrada a Dios. Pero Él dice aquí, 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es muy claro, ¿no? Pero Él no dice todos los árboles que tienen malos frutos serán cortados y echados al fuego. Bueno, es seguro, es cierto, es verdad. Todos los que llevan malos frutos viven continuamente en el pecado. Pero Él dice, todo árbol que no da buen fruto, hay que tener buen fruto, hay que producir una justicia positiva delante de Dios. ¿Verdad? No solamente estar completamente sin fruto, ni fruto de pecado obvio en nuestras vidas, ni fruto de buenas obras en nuestras vidas, no es suficiente. Un hijo de Dios va a hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. No es los que dicen Señor, Señor. Es los que hacen la voluntad de Dios. Conocí a un predicador una vez. Ese hombre tenía un doctorado en la teología, en los estudios bíblicos. No era de México, era de otro país. Y él me dijo que él conoce a una persona, a una mujer, y esa mujer nunca lee la Biblia, nunca se congrega con la iglesia, está viviendo en el pecado, está adicta a las drogas, no cuida por su hijo o hija, está completamente una mundana, ¿no? Y él dijo, pues, ella vive así, pero yo creo que ella es una hija de Dios. Yo creo que ella es salva. Y le dije, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y él dijo, pues Dios juzga los corazones. Bueno, es verdad, Dios juzga los corazones, Él no juzga como los hombres juzgan, ¿verdad? Yo no puedo pararme aquí y juzgar a nadie. La palabra de Dios, Dios es el juez.
Pero, si alguien está viviendo continuamente como el diablo, no está viviendo por Dios, no está obedeciendo la palabra, no quiere leer y estudiar la palabra y orar, no puede ser hijo o hija de Dios. Y le dije al doctor en teología, Jesús dijo aquí en Mateo 7 que un buen árbol da frutos buenos, un árbol malo da frutos malos. Y él dijo, un árbol bueno no puede dar frutos malos. ¿Cómo puede ser adicta a las drogas, en el pecado, en la fornicación y cometiendo pues pecados horribles en toda su vida? Y él dijo, bueno, yo pienso que uno puede tener frutos secretos en su corazón que nadie puede ver. Y ella tiene buenas intenciones en su corazón, entonces es el buen fruto. Ella es hija de Dios. Es una mentira. Es absolutamente contra de todo lo que dice la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Es completamente una contradicción. Cuando naces de nuevo, serás transformado. Dios dice en su palabra que no puede practicar el pecado, no puede producir continuamente frutos malos. Los frutos en un árbol no están dentro de la madera en el árbol, en un lugar escondido. Están visibles. Podemos ver el fruto. Jesús se acercó a la higuera, ¿verdad? Y no había higos. ¿Y qué hizo? No dijo, bueno, higuera, yo creo que tú eres buen árbol y tú tienes fruto escondido, secreto. Entonces te voy a dejar. No dijo eso. Él lo maldijo y se secó. Se murió el árbol. Hermanos, tenemos que tener frutos buenos delante de Dios. Si Cristo está en tu corazón, Él va a ser visible en tu vida. No podemos ser discípulos secretos del Señor. Podemos acercarnos al Señor solamente en la noche, como Nicodemo, en Juan 3, teniendo miedo. Teniendo miedo de ser identificado con Él. No, cuando Él está en nosotros, Él vive a través de nosotros, Él se manifiesta a través de nosotros y Él produce en nosotros buenos frutos, frutos buenos. Él dijo también en Mateo 5, 14 al 16. Yo no sé cómo alguien puede tener un doctorado en la teología y creer eso. Es algo tan sencillo en la palabra de Dios. Y es triste, pero por enseñanzas así, la iglesia está en la condición que está. Con tantos dentro de la iglesia diciendo ser cristianos cuando realmente son diablos. Y no estoy juzgándolos, pues es obvio. Cuando las estadísticas dicen que el divorcio dentro de la iglesia es lo mismo que en el mundo, que la fornicación y el aborto de los bebés en la iglesia, en lo que dice ser la iglesia, es lo mismo que en el mundo, algo está completamente equivocado. Y es por la enseñanza falsa del decisionismo, diciendo que dice que ellos son salvos porque hicieron una decisión, tienen buenas intenciones. No, es por eso que estamos donde estamos en el día de hoy, en lo que dice ser la iglesia cristiana. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Alumbra a todos los que están alrededor.
¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cristo dice que su pueblo, su iglesia, es una ciudad brillando como su luz, con su luz sobre el monte, en la vista de todo el mundo. No se puede esconder. Si no está brillando, no es la iglesia verdadera. Si la persona no está brillando para glorificar a Dios con sus vidas, no son, esas personas no pertenecen al pueblo de Dios verdadero. Como Juan dijo, el que hace justicia es justo, ¿verdad? Es un pensamiento muy sencillo, pero tristemente hemos perdido esta enseñanza, la mayoría de lo que dice ser la iglesia cristiana. Solamente tienes que prender la tele y ver enlace, y cada predicador casi allí está enseñando, pues no predica la verdad de la palabra de Dios, no está exponiendo la palabra de Dios, enseñando lo que dice el texto. Están dando lo que ellos dicen ser palabras proféticas y pidiendo dinero y usando esa oración del pecador, haciendo que todos tomen una decisión. Y es un cristianismo completamente falso. Completamente falso. Está en todos lados alrededor de nosotros. Y nosotros necesitamos guardar la palabra de Dios y luchar por la palabra de Dios, luchar por la verdad en amor por sus almas, porque han sido engañados. Y si tenemos el amor, necesitamos hablar la verdad, pero es demasiado fuerte. Pero vamos a ofender a las personas. Está bien si Dios ofenda a las personas. Yo no quiero ofender a nadie. No debemos querer ofender a nadie. Pero la palabra de Dios es una espada. Va a causar división. Va a ofender. Pero si les amamos a esas personas, necesitamos hablar la verdad en amor. Y ve a ellos con 1 de Juan 3. Ve a ellos con la palabra de Dios. Y decir, esto dice la palabra de Dios. ¿Por qué estás contradiciendo? El que hace justicia es justo como Él es justo. Cristo es justo. Él es el justo, el puro. Cuando había todas las leyes ceremoniales bajo el antiguo pacto, la ley de Moisés, que esas leyes dijeron cosas como si alguien toca a un cuerpo muerto, va a ser contaminado, inmundo, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Él tocó a un muerto. ¿Y qué pasó? La suciedad, entró la suciedad de ese muerto en Jesús. No, completamente lo opuesto. Jesús le tocó y su poder fluyó a través de él para levantar al muerto. Y él no se contaminó. Él sanaba a los leprosos, los limpiaba con una palabra, ¿verdad? Y cuando Él dijo la palabra, se limpió, fueron limpiados inmediatamente, ¿verdad? Él sanó a los enfermos. Y cuando Él tocó a un enfermo, o en el caso de la mujer con la sangre, la corriente de sangre, ella le tocó a Jesús y fue sanada inmediatamente.
Si ellos recibieron la palabra del Señor y fueron limpiados inmediatamente, si ellos fueron tocados por el Señor y fueron sanados y levantados de los muertos inmediatamente, ¿cómo podemos pensar nosotros que podemos recibir la palabra del Señor y recibir o ser tocados por el Señor en la salvación y todavía tener la enfermedad de nuestro pecado? Nuestra lepra, y estar muertos todavía en nuestros pecados. No es posible. Él es el justo, el Hijo de Dios, el poderoso. Y si tenemos un encuentro con Jesús, Él va a cambiarnos, transformarnos, y nosotros vamos a tener la evidencia de su justicia en nuestras vidas. Pedro citó Isaías 53 diciendo que por su herida fuimos curados. Y él estaba usando ese versículo espiritualmente cuando lo usó en su carta, diciendo que espiritualmente fuimos sanados de nuestros pecados. El pecado es la enfermedad más grande. Cuando Jesús toca a una persona con su mano de salvación, van a ser sanados y transformados. Cuando tenemos una revelación del justo, Él va a producir en nosotros un arrepentimiento. ¿Qué pasó con Job? En Job 42, los versículos 5 a 6. Él dice, después de ver la revelación de Dios, después de ver al Señor en su poder reprendiendo, como dice aquí, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y era todo? No solamente vio al Señor, pero había un resultado de ver al Señor. Él dice, por tanto, el resultado de ver al Señor, el resultado de recibir una revelación del Señor, de su verdad, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando tenemos una visión de Dios, vamos a ver su santidad, su luz, su justicia. Y esa justicia y santidad y luz va a producir en nosotros un arrepentimiento, como lo hizo con Job. Primera de Juan 3 dice, versículo 8. Dice él que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto el Hijo de Dios fue manifestado, fue revelado abiertamente. Es lo que dice el griego. Una revelación abierta, clara del Señor Jesucristo. Él vino aquí no para esconder la revelación de Dios. Él vino aquí para revelar la luz de la salvación del Señor. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para deshacer. Otras traducciones dicen, por lo menos en inglés, destruir las obras del diablo. Él vino para deshacer y destruir el
dominio que el pecado tenía sobre nosotros. En el libro de Juan 8, los versículos 34 a 36. Es un pasaje paralelo. Y él dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. El que hace pecado, ¿qué está diciendo? El que comete pecado, el que practica el pecado, el que vive en el pecado, es esclavo del pecado. No tiene control sobre su pecado, el pecado tiene control sobre él. Pero él dice que él puede librarnos por completo de nuestros pecados. No va a perdonarnos y dejarnos allí sin esperanza, haciendo todo lo que aborrece Dios. Él va a salvarnos, dice aquí. Cuando Él nos salva, Él nos libra. Y es la esperanza que tenemos. La esperanza es algo sobrenatural, no es de nuestra voluntad ni de nuestro poder, es del poder de Dios. El poder del Cristo resucitado. Es un poder glorioso. Es un poder que no puede ser explicado con palabras, tienes que experimentarlo. Y él dice lo mismo que Juan dijo, que el que practica el pecado es del diablo. Juan dijo en 1 de Juan. Pues aquí en el versículo 44, él va a decir a los judíos lo mismo. Jesús mismo dice lo mismo aquí. Juan 8, 44. Él dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús estaba hablando a los judíos que le rechazaban. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos eran hijos del diablo. Él dice ahí. ¿Por qué? Porque él dice, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Cuando somos hijos de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿No es cierto? Es cierto. Pero los que solamente quieren hacer los deseos del diablo, ellos muestran que su padre es el diablo. Entonces, esto aquí es muy fuerte, no sé, pero no es mi palabra, es la palabra de Cristo. Y aquí, por si acaso alguien diga, pues, ¿qué esperanza tengo? ¿No hay esperanza para mí? ¿Qué debo hacer si soy hijo del diablo? ¿Qué debo hacer si soy un hijo de desobediencia, como dice aquí? No soy salvo. Pues si es así, no es como si no tuvieras ninguna esperanza. Solamente tienes que creer, solamente tienes que entregarte a Jesús. Y serás salvo, serás librado, tienes esperanza. Y Él nos dio esta esperanza aquí, en el versículo
los versículos 31 al 32. Juan 8, todavía. Él dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya al Señor. Si no somos libres en el Señor, podemos ser libres en el Señor. Podemos ser librados de nuestros pecados, del dominio de ellos, por medio de la palabra de Dios. Por permanecer en su verdad, por practicar su verdad, por creer en la palabra de Dios. Amén, amén. Porque Cristo se revela a través de su palabra. Bueno, vamos a ir adelante. 1 Juan 3:9. Dice allí: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 1 Juan 3:9. Ahora dice aquí: no practica el pecado también, que no puede pecar. Está en el tenso. ¿Es una palabra? ¿Tenso? El verbo. Un tenso continuo en el griego. Está hablando más, no está hablando de un pecado, de caer en la tentación una vez. Está hablando de estar pecando. Cuando él dice no puede pecar, él está diciendo literalmente en el griego, no puede estar pecando. En otras palabras, tiene en su mente el apóstol Juan aquí, él está hablando de la práctica del pecado, de vivir en el pecado, no de caer en el pecado una vez. David cayó en el pecado, el rey David, fuertemente, por un tiempo, pero todavía era hijo de Dios, ¿no? Pero Juan está diciendo, no puede estar pecando en el sentido de vivir continuamente bajo el control y poder del pecado. Y él dice, ¿por qué? Dos cosas. Porque, uno, la simiente de Dios permanece en él. Dos, porque es nacido de Dios. ¿Verdad? Ahora, la simiente de Dios, ¿de qué está hablando Juan aquí? Bueno, yo creo que tiene que ver con tres cosas específicas, la simiente de Dios. Uno, y el más obvio, es la naturaleza de Dios. La simiente de Dios es la naturaleza de Dios que mora dentro de los hijos de Dios. Cuando nacimos de nuevo, llegamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Él nos engendra, ¿se dice? Engendra. Y tenemos la naturaleza de Dios produciendo en nosotros las cosas que están de acuerdo con su misma naturaleza. Hay una incompatibilidad entre el pecado y la naturaleza de Dios que está en los hijos de Dios. Si un hijo de Dios peca, se va a entristecer. No puede deleitarse en el pecado continuamente. Es imposible. Porque hay esa naturaleza divina. El corazón de Dios. Por medio del Espíritu Santo. La simiente de Dios es la naturaleza de Dios que está en los hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. La simiente de Dios es el Espíritu Santo que es Dios, que está produciendo en nosotros la naturaleza de Dios. Si el Espíritu de Dios está en nosotros,
dice en Efesios, no entristezcas al Espíritu Santo. Él puede ser entristecido. ¿Cómo? Por pecado en nuestras vidas. No debemos hacerlo, porque no queremos entristecer a Dios. Porque cuando caemos en la tentación siendo hijos de Dios, pues entristecimos al Espíritu Santo, pero también nos entristecimos a nosotros mismos. Como Dios dijo en Ezequiel, y pondré, él dijo, hablando del nuevo nacimiento, en el texto donde él habló del nuevo corazón, él dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra. Entonces Él pone su espíritu dentro de nosotros y el resultado es que guardamos los preceptos de Dios. Tenemos la simiente de Dios, el Espíritu Santo, dentro de nosotros, y el resultado es que no podemos practicar el pecado. Él no va a dejarnos. Y también la simiente de Dios tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque es por medio de la palabra que entra en nuestros corazones, en la salvación, con el Espíritu Santo, que produce en nosotros esa naturaleza nueva, esos anhelos nuevos, deseos nuevos, esa nueva vida. Es la palabra que es la simiente de Dios. De esa manera. Santiago 1:18 dice Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de Dios. También en 1 de Pedro 1:23, Pedro dice, siendo renacidos, la Biblia de las Américas dice, o habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible. Aquí está la misma palabra, simiente. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y es un texto paralelo a 1 de Juan 3:9 en una gran manera. Porque dice en 1 de Juan 3:9, la simiente de Dios permanece en él, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace algo que permanece? ¿Se va? No se va. ¿Se muere? No. Si permanece, pues permanece. Y si la simiente que está en nosotros permanece, y si esa simiente es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es eterna, entonces cuando nacimos de nuevo, cuando entra esa palabra en nuestros corazones, nosotros también tenemos vida eterna, somos salvados y nunca, jamás vamos a pasar bajo la condenación. Dios guarda a los que Él salva, porque su simiente permanece en ellos. Él dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando esa palabra entra en tu corazón en la salvación, tú vas a vivir y permanecer para siempre también como hijo o hija de Dios. El diccionario Vines dice aquí acerca del uso de la palabra griega en este texto, 1 de Juan 3:9. Vines dice, la simiente significa el principio de la vida espiritual impartido al creyente, que permanece en él sin posibilidad de eliminación ni de extinción.
El Hijo de Dios permanece eternamente relacionado con Cristo. El que vive en el pecado nunca ha obtenido esta relación. No posee este principio vital dentro de sí. Este significado concuerda con el contexto y con el tenor general de la epístola del 1 de Juan. ¿Entienden eso? Usted está diciendo que una vez que la palabra está en ustedes, va a permanecer allá. No van a perder la salvación que Dios una vez les había dado. Porque es su poder que nos guarda, es su palabra, es su simiente, es su espíritu dentro de nosotros, es su naturaleza dentro de nosotros, es su palabra que permanece en nosotros. Ahora aquí, ¿ustedes se acuerdan la semana pasada cuando les di 5 definiciones del pecado, los que estaban aquí? Les di 5 definiciones del pecado según el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Se acuerdan algunos de ellos? Pues si no, vamos a tener que regresar y predicar la misma enseñanza otra vez. Bueno, Romanos 3:23 es una definición. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, ¿verdad? Entonces pecar es estar destituido de la gloria de Dios. Es no glorificar a Dios como debemos. Pecar es no glorificar a Dios como debemos. Una definición. Otra, Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Otra definición es, el pecado es todo lo que no proviene de fe. Todo lo que hacemos, que no hacemos con fe en el Señor Jesucristo, es pecado. 1 de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. Otra definición. El pecado es injusticia, todo lo que es injusto. También Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Entonces el pecado es no hacer lo que sabemos que debemos de hacer. ¿Verdad? No solamente hacer algo muy malvado, es no hacer algo que debemos hacer. Y también, por fin, en el contexto de nuestro pasaje, 1 de Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley. La semana pasada les di que pues una traducción mejor. El pecado es la iniquidad, es vivir como si no fuera ninguna ley. No es una infracción de la ley solamente, en ese contexto es vivir continuamente infraccionando la enseñanza de Dios. Pero también es infraccionar lo que Dios demanda en cualquier parte de su palabra. Entonces, las 5 definiciones del pecado allí, según el Nuevo Testamento. Ahora, a través de nacer de nuevo por el poder de Dios, a través de la obra que Dios hace en nosotros, Él nos libra de nuestros pecados en todos los sentidos del pecado, según la palabra de Dios. ¿Cómo? Bueno, pecado es no glorificar a Dios como debemos, Romanos 3:23. Pero 1 Corintios 10:31 dice a los hijos de Dios, a los cristianos, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ahora en
Cristo podemos hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Él nos da ese poder, esa habilidad para hacerlo. Entonces no practicamos el pecado de no glorificar a Dios como antes de ser salvos. En vez de eso, cuando nacemos de nuevo, Cristo obra a nosotros y Él causa que glorifiquemos a Dios en nuestras vidas, en lo que hacemos, en lo que creemos, lo que decimos. Es una evidencia de un hijo de Dios. Un hijo de Dios quiere dar toda la gloria al Señor. También cuando nacemos de nuevo, como Pablo dijo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, cuando nacemos de nuevo, Dios pone una fe viviente, una fe verdadera en nuestros corazones. Una fe para que confiemos en el Señor Jesucristo, para que hagamos todo lo que hacemos creyendo en el Señor, creyendo que Él es nuestro Salvador, creyendo que Él nos había perdonado y que Él acepta lo que hacemos ahora. Y andamos por la fe y no por la vista, ¿verdad? Siendo hijos de Dios. También toda injusticia es pecado, dijo Juan. Cuando nacemos de nuevo, como él dijo aquí en el versículo 7 de nuestro texto, el que hace justicia es justo. Cuando nacemos de nuevo, Cristo hace que nosotros hagamos la justicia y vencemos el pecado en ese sentido. Y también Santiago dijo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios, por medio del nuevo nacimiento que produce en nosotros, ahora somos celosos por buenas obras, dice en el libro de Tito 2, 14. Dice, ¿quién se dio a sí mismo? Cristo. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces vencemos toda esa definición de pecado por hacer lo que debemos hacer, porque Dios mismo pone su celo por el bien en nuestros corazones. Y también, 1 Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley, es iniquidad, y Él nos redime de toda iniquidad, dice allí. Y vivimos en victoria sobre el pecado, según todas las definiciones de pecado en el Nuevo Testamento. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilla! Es una salvación gloriosa. Es de Dios. Es algo que Dios hace en nosotros. Porque tú no puedes hacer esto. ¿Cómo puedes glorificar a Dios cuando no estás glorificando a Dios? Cuando ni tienes la habilidad de glorificar a Dios. Porque no tienes el Espíritu Santo. Porque no has sido santificado por la sangre de Cristo. Pero una vez que somos hijos de Dios, somos más que vencedores a través de Él, que nos amó, que se dio a sí mismo por nosotros. Para salvarnos, llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por tanto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque ha nacido de Dios. La simiente de Dios está en él. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Romanos 6, 1, 2. ¿Cómo podemos vivir aún en el pecado cuando ya hemos muerto con Cristo? Hemos muerto con Cristo, fuimos sepultados con Él juntamente en su muerte por medio del bautismo, dice la palabra de Dios. Y fuimos levantados, resucitados para una nueva vida. Con victoria sobre el diablo, con victoria sobre el mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Los gigantes en tu vida pueden ser muy grandes, pero si tienes fe en el Hijo de Dios, los puedes vencer. Con nuestro Dios podemos hacer guerra, podemos batallar. Podemos derrotar las fortalezas de Satanás en nuestras vidas y vencer el pecado. Entrar en unión con Cristo. Creer en Cristo es entrar en unión con Él para que Él esté en nosotros, dentro de nosotros, Él mora dentro de nosotros. Y Él va. Es una muerte completo. Tienes que morirte a ti mismo. Si alguien quiere venir a pos de mí, niégase. Que niegues a sí mismo, tome su cruz cada día para seguirme, dijo. Es una muerte, una cruz en los días del Nuevo Testamento. No se encontraba en el centro joyero en San Juan de Dios. Era un instrumento de muerte, de tortura. Cuando alguien llevaba su cruz fuera de la ciudad, sabían una cosa acerca de ese hombre: nunca iba a regresar a la ciudad, porque estaba yendo a su muerte. Cristo dijo que si queremos seguirlo, necesitamos morir juntamente con Él. Morir a nuestra propia voluntad, morir a nuestros pecados, morir al deseo de querer hacer con nuestras vidas lo que nosotros queremos hacer. Es su voluntad, es su reino, es su gloria que debemos perseguir. Es el llamado a seguir al Señor Jesucristo. No es una religión que añadimos a nuestra vida. Es una manera de vivir, es confiar en Él, es seguirlo y es tomar un viaje, un peregrinaje, siguiéndolo a través de todos nuestros días aquí en la tierra. Es una transformación total de lo que somos, de lo que éramos. Él nos transforma, nos hace, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas esas cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva creación en Dios, para que seamos primicias de sus criaturas, Él dijo. Primicias. Él va a hacer una nueva creación, unos nuevos cielos, una nueva tierra. Él va a hacer todas las cosas nuevas. Pero primero empieza con nosotros, con los hombres, con su pueblo que Él había escogido para salvar. Nos hace una nueva creación en Él, y por eso no practicamos el pecado. Bueno, aquí, este pasaje de 1 Juan 3 es quizás uno de los más fuertes de toda la palabra de Dios en lo que dice acerca del pecado. Y yo sé lo que puede pasar. Alguien puede caer bajo
puede perder esperanza y decir, pues, peco. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, si tú no eres hijo de Dios según lo que dice la palabra aquí en este texto, en este pasaje, tú tienes esperanza. Cristo murió en la cruz para darte esta esperanza. No regresó, todavía está esperando hasta que todos vengan al arrepentimiento al Hijo. Él tiene sus escogidos y tú puedes ser uno de ellos. Y tú puedes saber que eres uno de ellos si te arrepientes, si crees en el Hijo de Dios. Si te entregas a Él completamente en desesperación, invocando su nombre, clamando a Él, en esa fe sencilla como un niño. Con esa fe podemos ser salvos. Hay esperanza para ti en el Señor Jesucristo. Ahorita, después de la muerte, no estará esa esperanza. No habrá. Está aquí ahorita por medio del Evangelio que se encuentra en su palabra. Cree en Él. Cree en Él. Él es digno. Y podemos pasar. Si estás en la muerte espiritual, tú puedes pasar de la muerte a la vida como así. Porque la salvación es de Dios, es del Señor. No es de nosotros mismos. Es de su gracia. No es de nuestras obras. Es de su misericordia. No es de lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Tú puedes decir, pues no soy digno de ser salvo. Tienes razón. Y estás en buen lugar si dices eso, para ser salvado por Dios. Porque Dios salva a los pobres en espíritu, los que reconocen que no hay ninguna buena cosa dentro de ellos. Y dicen, no soy digno, soy pecador. No tengo ninguna otra esperanza. No solamente a Él. Ellos son los que Dios salva. Y tú puedes tener esta esperanza. No te esperes, cree en Cristo. Bueno, yo creo que la semana que viene, primero Dios, todavía no estoy listo para mover, para ir adelante sobre este pasaje, porque hay muchos malos entendimientos acerca de este pasaje en 1 de Juan 3 en el mundo. Podemos mal entenderla muchas veces. Aún los hijos de Dios muchas veces no entienden el pasaje como debe, correctamente, y por eso, porque habla muy fuertemente, ¿no? Al que practica el pecado, es del diablo, no es salvo, no ha nacido de Dios y todo. Es muy fuerte, ¿no? Y a veces, como hijos de Dios, luchamos con el pecado, ¿no? Estamos en una batalla que a veces es horrenda con el pecado. Y a veces cuando estamos enfrentando la tentación muy fuertemente, sentimos que estoy haciendo esto, lo que dice Juan, en 1 de Juan 3, porque si estoy haciendo eso, entonces no soy salvo. Y podemos caer bajo esa condenación así en nuestras propias mentes, aunque somos hijos de Dios. Puede pasar, porque hay una línea, ¿no? Hay una línea entre ser tentado y caer en la tentación, pero levantarse otra vez y seguir con el Señor. Hay una diferencia entre eso y practicar el pecado, ¿no? Hay una diferencia. Y entender esa diferencia significa todo para nosotros. Porque si somos hijos de Dios, no queremos practicar el pecado, queremos obedecer a Dios, pero no lo hacemos siempre perfectamente como debemos. Queremos hacerlo, pero no lo hacemos a veces.
Entonces necesitamos entender que aún en esas situaciones hay esperanza para nosotros en este texto, sin quitar de la fuerza del texto, porque no quiero hacer eso, ¿verdad? No voy a decir, pues, no significa lo que dice, porque significa lo que dice, es la palabra de Dios. Pero a veces nuestro entendimiento no es perfecto a lo que pensamos que el texto dice. Entonces la semana que viene, primero Dios, vamos a estudiar qué es la diferencia entre practicar el pecado y ser tentado y caer en la tentación como un hijo de Dios. Yo creo que ese estudio va a ayudarles muchísimo, porque lo que vamos a ver es que vamos a ver otras pruebas en la palabra de Dios. Vamos a dejar eso a un lado por un ratito, lo que dice acerca de practicar el pecado, y vamos a ver las otras pruebas de la palabra de Dios acerca de lo que dice sobre los que son salvos. Y si tenemos todas esas cosas en nuestras vidas, donde somos hijos de Dios y no estamos practicando el pecado, podemos tener un entendimiento más amplio acerca de